¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de jurar nunca volver a caer en lo mismo, te encuentras atraído hacia relaciones que repiten patrones de sufrimiento? No es casualidad ni debilidad de carácter. Carl Jung observó hace casi un siglo lo que la psicología moderna apenas comienza a comprender. El amor tóxico no es un accidente, sino una manifestación del inconsciente buscando sanar heridas ancestrales a través de la repetición compulsiva de lo que más nos daña. Lo que llamamos química o atracción irresistible es frecuentemente la manifestación de la sombra junguiana operando en silencio, atrayéndonos hacia personas que encarnan precisamente aquello que negamos en nosotros mismos. Este fenómeno, lejos de ser romántico, revela una verdad incómoda. No amamos a quien elegimos conscientemente, sino a quien nuestro inconsciente necesita para reproducir los traumas no resueltos, buscando desesperadamente una resolución que nunca llega a través de los mismos mecanismos que nos hirieron. La sociedad moderna nos vende una idea distorsionada del amor como salvación, pero Jung advirtió sobre esta peligrosa proyección del arquetipo del Salvador. Cuando buscamos en otra persona la completitud que nos falta, no establecemos una relación, creamos una dependencia neurótica disfrazada de pasión. Las relaciones tóxicas son precisamente eso, la manifestación patológica de nuestra negativa a enfrentar la individuación, prefiriendo el sufrimiento conocido a la responsabilidad de nuestro propio desarrollo psíquico. El análisis junguiano revela que aquello que más intensamente nos atrae en el otro es frecuentemente la proyección de nuestro animus o ánima, la contraparte inconsciente de nuestra psique. Esta fascinación inicial, casi hipnótica, no es el reconocimiento de un alma gemela, sino el encuentro con partes negadas de nosotros mismos, exteriorizadas en otro ser humano. Por eso la intensidad inicial se transforma gradualmente en conflicto. No estamos amando a una persona real, sino a la imagen proyectada de nuestro propio inconsciente. Lo que estás a punto de descubrir transformará completamente tu comprensión de las relaciones destructivas. No hablaremos de víctimas y victimarios, sino de la compleja danza arquetípica que ocurre en las profundidades de la psique. Jung descubrió que los patrones relacionales tóxicos son intentos inconscientes de dialogar con nuestras propias sombras, y solo reconociendo esta verdad incómoda, podremos liberarnos de ciclos que, repetidos indefinidamente, consumen nuestra vitalidad y obstaculizan nuestro proceso de individuación. El fenómeno de los amores tóxicos representa uno de los enigmas más profundos del alma humana, y Jung fue quizás quien mejor comprendió sus raíces en el inconsciente colectivo. Cuando nos sentimos irremediablemente atraídos hacia personas que nos dañan, no estamos simplemente cometiendo errores de juicio, estamos respondiendo a fuerzas arquetípicas que operan desde las profundidades de nuestra psique. El inconsciente, en su búsqueda constante de integración, nos empuja hacia relaciones que reproducen nuestras heridas primordiales, no por masoquismo, sino porque intenta desesperadamente resolver lo que quedó incompleto en nuestra historia personal y ancestral. La compulsión a la repetición que observamos en los patrones relacionales destructivos revela una paradoja fundamental. Buscamos inconscientemente recrear el escenario traumático original con la esperanza de encontrar, esta vez, un desenlace diferente. Esta dinámica ilustra perfectamente el concepto junguiano de la sombra, esa parte de nosotros que permanece oculta, reprimida, y que proyectamos en los demás. El amante tóxico se convierte así en un espejo distorsionado de nuestras propias partes negadas, un portal hacia el encuentro con aspectos de nosotros mismos que nos negamos a reconocer. Lo que experimentamos como una atracción magnética irresistible hacia cierta persona no es más que el reconocimiento inconsciente de un patrón familiar. Jung observó que el enamoramiento inicial intenso, esa sensación de haber encontrado al fin nuestra otra mitad, es frecuentemente una señal de alarma. Estamos proyectando nuestro animus o ánima, la contraparte sexual inconsciente de nuestra psique. Esta proyección genera una fascinación inicial casi mágica, pero inevitablemente conduce al conflicto cuando la persona real emerge de detrás de nuestras proyecciones, revelando que amábamos una ilusión creada por nuestro propio inconsciente. El concepto junguiano de sincronicidad
ofrece otra perspectiva sobre por qué nos encontramos repetidamente en relaciones similares. No se trata de mera coincidencia, sino de la manifestación de patrones inconscientes que atraen hacia nosotros precisamente aquello que necesitamos enfrentar para crecer. Los amores tóxicos son, en este sentido, oportunidades para la individuación, el proceso junguiano de integración psíquica. Cada relación destructiva nos presenta un espejo más nítido de nuestra sombra. Cada sufrimiento repetido es una invitación a despertar de un sueño arquetípico que nos mantiene atrapados en ciclos de dolor. La intensidad emocional que caracteriza estos amores no es proporcional al valor real de la relación, sino a la carga arquetípica que proyectamos en ella. Cuando experimentamos estos sentimientos abrumadores, esa mezcla de éxtasis y agonía, de anhelo y desesperación, no estamos meramente amando a otro ser humano. Estamos, como sugirió Jung, experimentando una inflación psíquica, la invasión de la conciencia por contenidos inconscientes demasiado poderosos para ser integrados por el ego. Esta inflación explica la sensación de estar poseídos por una fuerza superior a nuestra voluntad, ese «no puedo vivir sin ti» que tantas veces justifica lo injustificable. Los amores tóxicos revelan el poder del complejo materno o paterno en nuestra vida adulta. Jung descubrió que estos complejos, constelaciones de imágenes y experiencias emocionales relacionadas con nuestras figuras parentales, determinan inconscientemente nuestra elección de pareja. Si tuviste una madre absorbente, controladora o emocionalmente inaccesible, es altamente probable que te sientas atraído hacia parejas que reproduzcan ese patrón, no porque conscientemente desees sufrir, sino porque tu psique busca compulsivamente resolver ese vínculo primordial a través de sustitutos simbólicos. Este fenómeno explica por qué tantas personas repiten exactamente los mismos patrones relacionales destructivos, aun cuando conscientemente desean lo contrario. El inconsciente no entiende de lógica ni de tiempo lineal. Opera a través de símbolos y analogías. Si experimentaste el amor infantil como algo condicional, inconsistente o doloroso, tu inconsciente identifica esas sensaciones como amor y te empuja hacia relaciones que reproduzcan esa misma experiencia emocional. La familiaridad, aunque sea dolorosa, resulta más segura para la psique que lo desconocido. La capacidad de estos amores para despertar en nosotros emociones primordiales revela su conexión con lo que Jung denominó arquetipos, patrones universales que habitan el inconsciente colectivo. Cuando nos sumergimos en una relación destructiva, no estamos simplemente interactuando con otro individuo, sino participando en un drama arquetípico: la doncella y el héroe, el salvador y la víctima, el perseguidor y el perseguido. Estos roles inconscientes explican por qué las relaciones tóxicas suelen seguir guiones previsibles, casi como si los participantes estuvieran representando papeles asignados en un drama ancestral. La paradoja más profunda de los amores tóxicos reside en cómo simultáneamente anhelan y temen la verdadera intimidad. Jung observó que muchas personas mantienen relaciones destructivas precisamente porque la dinámica del conflicto constante, la reconciliación dramática y la inestabilidad emocional les permite mantener una ilusión de conexión sin el verdadero riesgo de la intimidad auténtica. El sufrimiento relacional se convierte así en un escudo contra el miedo ancestral al abandono y a la fusión, dos extremos igualmente aterradores para el ego inseguro. La compulsión a salvar al otro, tan común en estos vínculos, representa lo que Jung llamó el complejo del salvador, una manifestación de nuestro propio arquetipo interior del héroe que busca expresión. Cuando nos obsesionamos con rescatar a una pareja autodestructiva, no estamos actuando desde el amor genuino, sino proyectando nuestras propias necesidades de reparación y redención. Esta dinámica explica por qué tantas relaciones tóxicas persisten, a pesar de la evidencia racional de su nocividad. Satisfacen necesidades inconscientes mucho más poderosas que cualquier consideración lógica sobre el bienestar personal. El concepto junguiano de la sombra resulta fundamental para comprender la mecánica interior de los amores tóxicos. Esta sombra, todo lo que reprimimos, negamos o desconocemos de nosotros mismos, no desaparece simplemente porque la ignoremos,
Busca manifestación en nuestra vida, frecuentemente a través de proyecciones intensas en nuestras relaciones íntimas. La fascinación instantánea, ese flechazo que sentimos hacia ciertas personas, frecuentemente indica un reconocimiento inconsciente de nuestra propia sombra encarnada en el otro. No es coincidencia que nos sintamos irresistiblemente atraídos precisamente hacia aquellos que eventualmente activarán nuestros mayores miedos y heridas. La repetición compulsiva de patrones relacionales destructivos refleja lo que Jung denominó el complejo autónomo, fragmentos disociados de nuestra psique que operan con voluntad propia, casi como personalidades independientes dentro de nosotros. Estos complejos, formados alrededor de experiencias traumáticas tempranas, secuestran literalmente nuestra voluntad consciente cuando se activan, explicando por qué incluso las personas más inteligentes y conscientes pueden encontrarse atrapadas en dinámicas que racionalmente reconocen como destructivas. No es debilidad moral ni falta de carácter, es la manifestación de una disociación interior. La atracción hacia relaciones caóticas o abusivas revela frecuentemente una confusión inconsciente entre amor e iniciación. Jung observó que muchas culturas tradicionales incorporaban rituales de iniciación, experiencias de sufrimiento controlado que facilitaban la transición a nuevas etapas de conciencia. En ausencia de estos rituales en la sociedad moderna, muchas personas buscan inconscientemente esa misma transformación a través del sufrimiento relacional. El dolor emocional se convierte así en un sustituto distorsionado del necesario proceso de muerte y renacimiento simbólico que toda psique anhela para evolucionar. La dinámica del trauma bonding, ese vínculo paradójicamente intenso que se forma en relaciones abusivas, encuentra explicación en lo que Jung llamaba la unión de los opuestos. Cuando experimentamos ciclos de tensión, agresión y reconciliación en una relación, se activa en nuestro inconsciente el arquetipo de la coniunctio, la unión alquímica de principios opuestos. Esta activación genera una sensación de profundidad y significado casi espiritual, explicando por qué tantas víctimas describen su relación tóxica como más intensa o más real que relaciones saludables anteriores. No es mayor amor lo que experimentan, sino la activación de potentes arquetipos que el ego confunde con trascendencia. Los celos patológicos, tan frecuentes en relaciones tóxicas, representan lo que Jung denominaba posesión arquetípica, la invasión de la conciencia por contenidos inconscientes que literalmente poseen temporalmente nuestra personalidad. Cuando nos vemos consumidos por celos irracionales, no estamos simplemente experimentando una emoción intensificada. Estamos temporalmente habitados por el arquetipo del amante oscuro, esa parte primitiva de la psique humana que equipara posesión con amor. Esta posesión arquetípica explica la sensación de estar fuera de sí, que muchos experimentan durante episodios de celos extremos, actuando de maneras que posteriormente no reconocen como propias. El sufrimiento en los amores tóxicos posee una cualidad casi adictiva, que desconcertó a muchos psicólogos, pero que Jung comprendió profundamente a través de su concepto de la sombra dorada. No solo proyectamos en el otro nuestros aspectos negativos, sino también nuestras potencialidades más sublimes, nuestro propio oro interior. Cuando idealizamos a una pareja destructiva, atribuyéndole cualidades casi divinas, estamos proyectando nuestro propio self, el arquetipo central de totalidad que Jung identificó como el núcleo transpersonal de la psique. Esta proyección genera una sensación de éxtasis casi religioso, una experiencia de completitud que se vuelve literalmente adictiva para el ego fragmentado. La dificultad para abandonar relaciones evidentemente nocivas refleja no solo dependencia emocional, sino lo que Jung llamaría la resistencia a la individuación. Terminar una relación tóxica requiere más que fuerza de voluntad. Exige confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos mantenido en la sombra, reintegrar proyecciones poderosas y asumir la responsabilidad de nuestra propia totalidad. Este proceso resulta tan amenazante para la estructura del ego que muchas personas prefieren inconscientemente el sufrimiento familiar a la incertidumbre de la transformación psíquica que implica recuperar estas proyecciones.
Las justificaciones racionales que elaboramos para permanecer en relaciones destructivas cambiará, nadie es perfecto, en el fondo me ama, ilustran perfectamente lo que Jung denominaba la función inferior del pensamiento al servicio del autoengaño. La mente racional se convierte en esclava de motivaciones inconscientes más poderosas, construyendo elaboradas narrativas que nos permiten mantener el status quo psíquico. Este mecanismo revela una profunda verdad junguiana. El intelecto, lejos de ser soberano, frecuentemente actúa como justificador de decisiones ya tomadas en niveles más profundos de la psique. La sensación de vacío insoportable que muchos experimentan al contemplar la separación de una pareja tóxica refleja lo que Jung llamaría la separación de la imago primordial. Cuando retiramos proyecciones tan intensas y fundamentales, experimentamos temporalmente un vacío existencial proporcional a la magnitud de lo proyectado. Este vacío no es simplemente extrañar a otra persona, es el ego enfrentando su propia incompletitud, su dependencia de imágenes externas para sostener una identidad artificial. El terror a este vacío explica por qué tantos prefieren relaciones destructivas a la soledad, aun cuando intelectualmente comprenden que sería mejor estar solos. La atracción recurrente hacia personas emocionalmente indisponibles, tan característica de muchos patrones relacionales tóxicos, representa lo que Jung identificaría como la búsqueda inconsciente del puera eternus, o la puella eterna, arquetipos del eterno adolescente que promete posibilidades infinitas, pero nunca materializa compromiso alguno. Esta atracción revela una resistencia interna a la maduración psíquica, una negativa inconsciente a aceptar los límites y responsabilidades de relaciones genuinamente adultas. Paradójicamente, muchas personas prefieren la tortura de amar lo inalcanzable a la vulnerabilidad de un vínculo auténtico, donde el ego debe renunciar a sus fantasías de perfección y omnipotencia. Las relaciones tóxicas frecuentemente operan bajo la influencia de lo que Jung denominó el complejo del redentor, la fantasía inconsciente de que nuestro amor tiene el poder de transformar al otro, de salvarlo de sus propios demonios. Esta fantasía, particularmente poderosa en personalidades con heridas tempranas de abandono, refleja una inflación psíquica donde el ego se identifica con el arquetipo del Salvador. No amamos realmente a la persona, amamos la imagen idealizada de nosotros mismos como sanadores omnipotentes que obtendrán a través de esta salvación la validación que internamente necesitamos. La paradoja del sacrificio excesivo en estas relaciones, donde frecuentemente renunciamos a nuestras necesidades, deseos e incluso dignidad, ilustra la distorsión de lo que Jung llamaría la función trascendente. En lugar de integrar tensiones opuestas hacia una síntesis superior, sacrificamos unilateralmente partes esenciales de nosotros mismos, esperando inconscientemente que este sacrificio nos haga dignos de ser amados. Esta distorsión revela cómo los patrones relacionales tóxicos frecuentemente perpetúan heridas de la infancia, donde aprendimos que el amor debe ser ganado a través del sufrimiento y la abnegación. La intensidad casi sobrenatural de la atracción física en muchas relaciones destructivas refleja lo que Jung identificaría como la proyección del anima animus en su forma más primitiva. Cuando experimentamos una obsesión sexual irresistible hacia alguien que nos daña, estamos proyectando aspectos primordiales de nuestra contraparte psíquica interior. Esta proyección, cargada de energía libidinal no elaborada conscientemente, puede literalmente nublar el juicio, explicando por qué tantas personas describen su atracción tóxica como una fuerza superior a mi voluntad. Están experimentando, literalmente, la invasión de la conciencia por un arquetipo sexual primordial. El fenómeno del trauma bonding, el vínculo paradójicamente intenso que se forma a través de ciclos de abuso y reconciliación, encuentra explicación en lo que Jung llamaría la enantiodromía, el principio psíquico donde cualquier extremo eventualmente se transforma en su opuesto. Los ciclos de tensión, agresión, reconciliación en relaciones abusivas activan este patrón primordial en la psique, donde el miedo extremo se transforma paradójicamente en apego intenso, el dolor en éxtasis. Esta transformación de opuestos
genera una experiencia de amplitud emocional que puede resultar adictiva para personalidades que de otra manera se sienten entumecidas o vacías. La dificultad para nombrar y reconocer el abuso cuando lo experimentamos refleja lo que Jung denominaba la inflación negativa, el estado psíquico donde el ego se identifica con aspectos inferiores, aceptando como natural o merecido el maltrato. Esta inflación negativa explica por qué tantas personas normalizan comportamientos claramente destructivos, desarrollando una especie de ceguera selectiva hacia el abuso. No es simple negación, sino una distorsión más profunda donde el ego, identificado con el arquetipo de la víctima, reinterpreta el abuso como una expresión distorsionada de amor o como un castigo merecido por insuficiencias internas. La esperanza persistente de que la persona tóxica cambiará revela la operación de lo que Jung llamaría la función prospectiva distorsionada del inconsciente, la capacidad psíquica de anticipar posibilidades futuras. Esta función, esencial para nuestro desarrollo, se desvía en relaciones destructivas hacia una anticipación fantástica desconectada de la realidad. No estamos simplemente siendo optimistas. Estamos experimentando una disociación entre nuestra intuición genuina y nuestras necesidades inconscientes, permitiendo que el deseo dicte nuestras percepciones en lugar de la experiencia real repetida. La sensación de estar destinados a alguien que nos daña representa la confusión entre sincronicidad auténtica y lo que Jung llamaría causalidad mágica primitiva. Cuando interpretamos coincidencias o intensidades emocionales como señales del universo, que justifican mantener una relación evidentemente nociva, estamos regresando a modos de pensamiento mágico primitivos que sustituyen la responsabilidad consciente por una supuesta fatalidad cósmica. Esta regresión revela cuán profundamente amenazante resulta para muchos la libertad auténtica en el amor. Preferimos sentirnos víctimas de un destino implacable que agentes responsables de nuestras elecciones. La dificultad para establecer límites en relaciones tóxicas refleja distorsiones en lo que Jung llamaría la función del sentimiento. Esta función, cuando está saludablemente desarrollada, nos permite discernir el valor real de las experiencias y personas en nuestra vida. Su distorsión explica por qué tantas personas confunden el ser maltratadas con ser amadas, desarrollando una especie de anestesia emocional selectiva que les impide registrar conscientemente el daño. No es masoquismo, sino una defensa psíquica. Si el ego reconociera plenamente el maltrato, se vería obligado a actuar, arriesgando la pérdida de la relación de la que se ha vuelto dependiente. La adicción a la intensidad emocional, prefiriendo el caos dramático a la estabilidad emocional, refleja lo que Jung identificaría como una fijación en la modalidad heroica de la conciencia. Personas que crecieron en entornos caóticos frecuentemente desarrollan una identidad organizada alrededor de la capacidad de soportar crisis constantes, interpretando la calma y estabilidad no como bienestar sino como aburrimiento o muerte psíquica. Esta fijación explica por qué tantos describen relaciones saludables anteriores como sin química o aburridas, buscando inconscientemente el drama que les permita mantener su identidad como sobrevivientes o guerreros. Las relaciones tóxicas nos revelan la verdad más incómoda del análisis junguiano. No somos simplemente víctimas de circunstancias o de otros, sino participantes inconscientes en la recreación de nuestros propios patrones internos. Jung llamaría a esto la responsabilidad hacia el inconsciente. Reconocer que, aunque no elegimos conscientemente el sufrimiento, sí participamos en complejos patrones que lo perpetúan. Esta responsabilidad no implica culpa, sino el reconocimiento maduro de nuestra capacidad para despertar y transformar estos patrones a través de la conciencia expandida. Es quizás la verdad más difícil de aceptar para quienes han sufrido en relaciones destructivas, pero también la más liberadora. Los ciclos de idealización de evaluación tan característicos de las relaciones tóxicas reflejan la operación de lo que Jung llamaría la escisión primitiva, la incapacidad inconsciente para integrar aspectos positivos y negativos en una imagen coherente. Cuando oscilamos entre ver a nuestra pareja como perfecta o como monstruosa, estamos experimentando no simplemente inestabilidad emocional,
sino una regresión a mecanismos psíquicos primitivos donde la ambivalencia resulta intolerable. Esta regresión explica la cualidad infantil de muchos conflictos en relaciones tóxicas. Estamos operando desde estructuras psíquicas tempranas que preceden a la capacidad de integrar percepciones contradictorias. La sensación de pérdida de identidad que muchos experimentan en relaciones destructivas, ya no sé quién soy, revela la distorsión de lo que Jung llamaría la función de identificación. En relaciones saludables, mantenemos simultáneamente conexión e individuación. En las tóxicas, sucumbimos a una fusión regresiva donde las fronteras del yo se disuelven patológicamente. No es intimidad auténtica, sino una confusión primitiva entre self y otro, frecuentemente reactivando estados infantiles donde nuestra identidad estaba fusionada con la figura del cuidador primario. Esta regresión explica por qué tantos experimentan ansiedad de separación extrema, incluso frente a parejas evidentemente dañinas. La atracción hacia personas con rasgos narcisistas o psicopáticos, tan frecuente en patrones relacionales tóxicos, refleja lo que Jung identificaría como la búsqueda inconsciente del trickster, el arquetipo del embaucador divino que promete transformación a través del caos. Personas con heridas tempranas de abandono o traición frecuentemente desarrollan una fascinación inconsciente hacia este arquetipo, confundiendo el carisma superficial y la intensidad emocional con profundidad espiritual. Esta confusión explica por qué tantos describen a parejas manifiestamente abusivas como magnéticas o poseedoras de algo especial. Están proyectando cualidades arquetípicas en personalidades que simplemente carecen de empatía básica. El fenómeno del gaslighting, esa manipulación que nos hace dudar de nuestra propia percepción, encuentra explicación en lo que Jung denominaría la función de realidad dañada. Cuando permitimos que otro redefina constantemente nuestra experiencia, estamos evidenciando una herida fundamental en nuestra capacidad para sostener nuestra verdad frente a presiones externas. Esta vulnerabilidad no es simple ingenuidad, sino el resultado de experiencias tempranas donde nuestra percepción fue sistemáticamente invalidada, creando una predisposición a abandonar nuestra verdad cuando enfrentamos manipulación. No es coincidencia que quienes más sufren gaslighting frecuentemente crecieron con cuidadores que negaban o distorsionaban su experiencia emocional. La vergüenza tóxica que mantiene a tantos atrapados en relaciones destructivas, nadie más me querrá, tengo suerte de que alguien me aguante, revela la distorsión de lo que Jung llamaría la autoimagen arquetípica. En lugar de vernos a través de la imagen equilibrada del self auténtico, nos percibimos a través de la lente distorsionada del yo inaceptable, un complejo autónomo formado alrededor de experiencias tempranas de rechazo o inadecuación. Esta distorsión explica por qué tantos toleran el abuso, no porque lo disfruten, sino porque inconscientemente creen que es todo lo que merecen. La relación tóxica simplemente confirma una verdad interior ya aceptada, que somos fundamentalmente inamables en nuestra esencia. La repetición compulsiva de patrones relacionales destructivos refleja lo que Jung llamaría la compulsión a completar, ese impulso inconsciente a resolver situaciones psíquicas incompletas del pasado. Cuando nos encontramos atraídos repetidamente hacia personas que nos maltratan de maneras similares, no estamos simplemente tomando malas decisiones, estamos buscando inconscientemente una resolución para traumas antiguos que permanecen activos en nuestra psique. Esta compulsión explica por qué tantos, a pesar de prometer nunca más, se encuentran reproduciendo exactamente los mismos patrones relacionales una y otra vez, como si una fuerza interior los empujara a revivir el trauma original, buscando esta vez un desenlace diferente. El fenómeno de la traición vinculante, esa paradójica intensificación del apego después de una traición, ilustra lo que Jung identificaría como una distorsión en la función de valoración psíquica. Cuando respondemos a la traición, no con alejamiento protector sino con apego intensificado, estamos evidenciando una confusión fundamental entre intensidad y valor. Esta distorsión frecuentemente se origina en experiencias tempranas, donde el amor y el daño llegaron entrelazados, creando una estructura psíquica donde el sufrimiento,
se interpreta inconscientemente como prueba de importancia emocional. No es masoquismo, sino una lógica interna distorsionada. Si me duele tanto, debe significar algo profundo. La incapacidad para identificar señales de advertencia en nuevas relaciones, repitiendo ciclos destructivos con diferentes personas, revela lo que Jung llamaría la ceguera selectiva del complejo autónomo. Cuando nos encontramos inexplicablemente atraídos hacia personas que eventualmente nos dañarán de maneras familiares, estamos experimentando la activación de un patrón inconsciente que literalmente filtra nuestra percepción, haciéndonos notar solo aquello que confirma nuestras expectativas inconscientes. Esta distorsión perceptiva explica por qué tantos reportan haber ignorado señales obvias que otros podían ver claramente. Su percepción estaba literalmente secuestrada por necesidades inconscientes más poderosas que su voluntad consciente. La oscilación entre periodos de lucidez dolorosa, esto me está destruyendo, y recaídas en la negación, pero lo amo, refleja lo que Jung denominaría la lucha entre el ego y el complejo. Estos momentos de claridad representan intentos del ego por recuperar su autonomía frente a la posesión arquetípica, mientras que las recaídas evidencian la fuerza superior del complejo autónomo que temporalmente secuestra la voluntad consciente. Esta batalla interna explica la experiencia desconcertante de muchos que se sienten divididos entre lo que saben intelectualmente y lo que sienten compulsivamente. Están experimentando literalmente un conflicto entre diferentes estratos de su propia psique. La resistencia a aceptar ayuda externa, tan característica en quienes permanecen en relaciones abusivas, revela la operación de lo que Jung llamaría la lealtad al complejo. Paradójicamente, por más sufrimiento que cause, el complejo relacional tóxico se ha convertido en parte de nuestra identidad, en una estructura psíquica a la que inconscientemente nos aferramos. Aceptar ayuda requeriría no solo abandonar la relación externa, sino enfrentar una muerte simbólica, la disolución de estructuras psíquicas organizadas alrededor del sufrimiento familiar. Esta resistencia no es terquedad sino terror existencial. Enfrentamos no solo la pérdida de una relación, sino una transformación identitaria para la cual muchos no se sienten preparados. El proceso de recuperación de relaciones tóxicas implica lo que Jung llamaría el descenso al inframundo, ese periodo necesario de confrontación con el vacío y la desesperación que sigue a la retirada de proyecciones intensas. Este descenso, aunque doloroso, representa un pasaje iniciático esencial para la reconstrucción psíquica. No es simplemente superar a alguien, sino confrontar aspectos de nosotros mismos que habíamos externalizado en la relación. La depresión que frecuentemente acompaña este proceso no es patológica sino transformativa. Representa el trabajo psíquico necesario de integrar aspectos previamente proyectados, preparando el terreno para una conciencia más plena y relaciones más auténticas. La intuición de que algo fundamental ha cambiado después de una relación tóxica refleja lo que Jung llamaría la transformación a través del encuentro con la sombra. Cuando sobrevivimos a relaciones destructivas y hacemos el trabajo interior necesario, experimentamos una expansión genuina de conciencia. No simplemente aprendemos sobre banderas rojas, sino que desarrollamos una comprensión más profunda de nuestros propios patrones inconscientes. Esta transformación explica por qué tantos, tras recuperarse genuinamente, describen la experiencia dolorosa como lo mejor que podría haberme pasado. Reconocen que el sufrimiento, aunque no deseado, catalizó un proceso de individuación que de otra manera habría permanecido dormido. La vergüenza que muchos experimentan por haber tolerado comportamientos que retrospectivamente parecen inaceptables refleja una incomprensión de lo que Jung llamaría la naturaleza autónoma del complejo. Cuando nos juzgamos duramente por no haber abandonado antes una relación tóxica, estamos aplicando los estándares de nuestra conciencia actual a un estado psíquico donde esa conciencia estaba literalmente secuestrada. Este autojuicio ignora la realidad neurológica y psicológica de los complejos traumáticos. Cuando están activados, literalmente desconectan centros cerebrales asociados con el juicio crítico y la autoprotección.
No permanecimos por estupidez o debilidad, sino porque experimentábamos un estado alterado de conciencia comparable en muchos aspectos a la hipnosis profunda o al trance. La sensación de despertar que muchos reportan al reconocer finalmente la naturaleza tóxica de su relación ilustra lo que Jung denominaría el momento de inflexión en la individuación, ese punto crítico donde la conciencia comienza a liberarse de la posesión arquetípica. Este despertar rara vez es gradual. Frecuentemente ocurre como una ruptura repentina en la percepción, casi una experiencia de conversión donde la realidad previamente negada se hace súbitamente visible. Esta cualidad epifánica explica por qué tantos describen el momento de claridad como si me quitaran una venda de los ojos, o como despertar de un sueño. Están nombrando la experiencia literal de emerger de un estado de conciencia alterado a uno más integrado y coherente. La dificultad para confiar nuevamente después de relaciones destructivas no representa simple miedo al dolor, sino lo que Jung llamaría la integración de la sombra proyectada. Cuando finalmente reconocemos cómo nuestras propias necesidades inconscientes contribuyeron a mantenernos en dinámicas destructivas, desarrollamos una cautela que no es patológica sino saludable. Refleja una relación más madura con nuestro inconsciente, un reconocimiento de nuestras vulnerabilidades específicas. Esta integración explica por qué muchos, tras recuperarse genuinamente, no desarrollan cinismo global, sino discernimiento refinado. No desconfían de todos, sino que aprenden a reconocer y respetar sus propias señales internas de alarma, previamente ignoradas en servicio de la negación. La reconciliación con nuestra sombra, esa parte de nosotros que participó y quizás incluso se benefició inconscientemente de la dinámica tóxica, representa el trabajo psíquico más profundo en la recuperación junguiana. Mientras nos mantengamos en la narrativa de víctima perfecta y victimario monstruoso, permanecemos psíquicamente atrapados en la dinámica que intentamos superar. Jung insistiría en la necesidad de reconocer nuestra participación, no para culparnos, sino para reclamar nuestro poder. Esta reconciliación explica por qué quienes logran una recuperación genuina frecuentemente reportan una sensación paradójica de gratitud hacia experiencias dolorosas. No porque el abuso fuera justificado, sino porque el proceso de recuperación les permitió descubrir partes de sí mismos previamente inaccesibles. El fenómeno de la transferencia negativa hacia terapeutas o amigos que señalan la naturaleza tóxica de nuestra relación refleja lo que Jung llamaría la resistencia del complejo a la conciencia. Cuando respondemos con hostilidad hacia quienes intentan ayudarnos, estamos experimentando la reacción defensiva del complejo autónomo que lucha por mantener su posición dominante en nuestra psique. Esta resistencia explica por qué muchos rechazan inicialmente intervenciones bien intencionadas, interpretándolas como ataques personales. No es simple terquedad, sino el complejo mismo protegiéndose de la disolución que la conciencia expandida amenaza provocar. La tendencia a idealizar o mistificar el sufrimiento relacional, el amor verdadero siempre duele, refleja la distorsión de lo que Jung llamaría el instinto religioso. En ausencia de conexiones espirituales auténticas, muchos proyectan cualidades luminosas en relaciones intensamente dolorosas, confundiendo la activación de complejos traumáticos con experiencia trascendente. Esta confusión explica la cualidad casi religiosa con que algunos describen relaciones manifiestamente destructivas. El sufrimiento intenso, desprovisto de marcos espirituales genuinos para interpretarlo, se reinterpreta como significado profundo o destino cósmico, satisfaciendo de manera distorsionada la necesidad humana fundamental de experiencia luminosa. La paradoja central de la recuperación junguiana reside en que solo integrando nuestra sombra, reconociendo nuestra propia capacidad para la toxicidad, manipulación y autoengaño, podemos realmente liberarnos de atracciones destructivas. Mientras mantengamos la ilusión de ser puramente víctimas inocentes de otros malvados, permanecemos vulnerables a la proyección y la repetición. Esta verdad incómoda explica por qué algunos parecen recuperarse superficialmente, solo para reproducir exactamente los mismos patrones con nuevas parejas. Han cambiado sus circunstancias externas,
sin transformar las estructuras psíquicas internas que atraen y sostienen dinámicas destructivas. El verdadero final feliz en la recuperación junguiana no es encontrar finalmente la persona correcta, sino desarrollar una relación íntima y respetuosa con nuestro propio inconsciente. Solo cuando reconocemos, respetamos e integramos nuestras polaridades internas, nuestras necesidades de dependencia y autonomía, vulnerabilidad y protección, fusión y separación, podemos establecer relaciones externas que reflejen esta integración interna. Esta transformación explica por qué quienes realizan un trabajo interior profundo frecuentemente reportan ya no sentirse atraídos hacia personalidades previamente irresistibles. No están simplemente evitando conscientemente ciertos tipos, sino que han transformado fundamentalmente las estructuras inconscientes que generaban esa atracción compulsiva. Llegamos ahora a ese punto donde el círculo se cierra, donde los patrones que parecían dictados por el destino revelan finalmente su verdadera naturaleza. No somos víctimas pasivas de amores tóxicos, sino participantes en una danza arquetípica que espera ser reconocida. Jung nos ofrece no solo comprensión, sino liberación verdadera, no a través de técnicas superficiales de autoayuda, sino mediante el descenso valiente hacia nuestras propias profundidades, la sombra que proyectamos, el ánima o ánimus que buscamos desesperadamente en el otro, el niño herido que anhela reparación. Todos estos fragmentos de nuestra psique esperan ser reclamados, integrados, amados por primera vez no desde fuera, sino desde dentro. El verdadero amor, nos enseña Jung, no es la repetición compulsiva de patrones infantiles, ni la búsqueda desesperada de completitud en otro ser humano tan incompleto como nosotros mismos. Es el resultado natural de la individuación, ese proceso doloroso pero necesario de integración psíquica, donde gradualmente nos convertimos en quienes realmente somos. La paradoja más profunda es que solo cuando renunciamos a la fantasía de ser salvados por otro, solo cuando asumimos la responsabilidad total de nuestras proyecciones, solo cuando nos atrevemos a enfrentar nuestra propia oscuridad, solo entonces nos volvemos capaces de amar no desde la necesidad neurótica, sino desde la abundancia interior. Los síntomas de nuestras relaciones tóxicas, esa atracción magnética hacia quien nos daña, esa incapacidad para establecer límites, esa confusión entre intensidad y amor verdadero, no son simples errores de juicio, sino mensajeros del inconsciente. Como todo síntoma en la psicología profunda, contienen no solo patología sino también el germen de la curación. La compulsión a repetir relaciones destructivas es, vista correctamente, el intento desesperado de la psique por resolver sus propios conflictos, por sanar heridas ancestrales a través de la única vía que conoce, la recreación simbólica del trauma original, esperando inconscientemente un desenlace diferente que permita la integración de lo fragmentado. Lo que llamamos amores tóxicos son, en última instancia, intentos de diálogo con partes rechazadas de nosotros mismos. La pareja que nos abandona repetidamente encarna nuestro propio miedo al abandono. Quien nos controla representa nuestro terror al caos interno. Quien nos traiciona personifica nuestra propia desconexión de la autenticidad. Jung nos invita a la revelación más transformadora. No estamos simplemente eligiendo parejas inadecuadas. Estamos encontrando, una y otra vez, manifestaciones externas de nuestro propio drama interior no resuelto. Esta comprensión no nos libera instantáneamente, pero ilumina el camino hacia una libertad que ninguna técnica superficial podría ofrecer. Si este mensaje ha resonado en las profundidades de tu ser, si has reconocido en estas palabras patrones que creías únicos a tu experiencia, entonces ya has comenzado el viaje hacia la liberación auténtica. La verdadera transformación no ocurre a través de consejos simplistas o afirmaciones positivas, sino a través del encuentro valiente con las verdades que llevamos dentro. Te invito a continuar este viaje. Comparte este video con quienes puedan necesitar escuchar estas verdades. Deja en los comentarios qué parte resonó más profundamente contigo y suscríbete para continuar explorando juntos las profundidades de la psique humana. Como diría el propio Jung, solo lo que somos realmente tiene el poder de sanarnos. El primer paso hacia relaciones genuinas ya lo has dado.
Atreverte a mirar la verdad directamente a los ojos.